creo que tenía una constipación o el hábito defecatorio o alguna alteración en la defecación o estaba constipado, no me acuerdo en este momento el enunciado. Pero si ustedes tienen un paciente, piensen, primero que nada, pónganle una cara, lo mismo que le decimos lo de crecimiento. Que sea, no sé, si es un hombre de 80 años, piensen en un abuelo de ustedes, en un vecino, una cara. ¿Está? Si tienen un paciente pediátrico, una cara, un hermanito, hijo, un sobrino, pónganle una cara, es mucho más fácil de verlo. Y después la situación. ¿Está? Si ustedes tienen, permiso, voy a buscar los enunciados así, por ahí charlamos sobre lo que... todo el mundo rinde ahora, váyanme contando si hay alguien que rinde de los años anteriores, porque entonces por ahí, ah, vamos a buscar. Disculpen, así buscamos. Bien, vamos a buscar. Mm. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo mientras busco los enunciados? Porque entonces charlamos sobre los enunciados. Pero, a ver, vamos a buscar. Acá encontré las UP. ¿Me quieren preguntar algo de algún momento? Primero que nada, vamos a la UP1, que es específicamente de física. Milton trabaja en una huerta en los alrededores de Rosario. En la misma produce papa y verdura de hoja verde. Siempre utilizó los métodos de cultivo que le transmitieron padre y abuelo, pero les han comentado que los mismos podrían ser inadecuados debido al aumento de las temperaturas. Voy a física. Esto está tirado de los pelos, los de física tomamos las leyes, la termodinámica. No se deliren con eso. Termodinámica es tan difícil. Yo les cuento, yo vengo de una escuela técnica. Para nosotros era una materia de un año y nosotros le damos a ustedes una charla de 2 horas. La idea es que tengan concepto, es decir, primero que nada, digamos, título de definiciones, qué es una variable estado, qué es una variable no estado, por qué digo que calor y trabajo pueden ser modificables, todo eso, cualquier cosita me piden y se los explico o hacemos un meet de física. Física hay poco acá, pero sobre todo esas cosas, son las, digamos, hay variable estado y variable no estado. Primero, definiciones. Variable estado son las que dependen del estado inicial y final, nada más. No dependen del camino recorrido. En cambio, calor y trabajo sí. Un ejemplo de verdulería. Yo quemo 1 kilo de madera y se transforma en ceniza. Todo calor, no aproveché nada. Ahí hay calor puro, supongamos, teóricamente. Pero si yo puse una pava de agua para calentar el mate, usé energía calórica, la transformé en vapor, puede mover una roldana, y ahí la transformo en trabajo. Entonces todas estas cosas son interconvertibles, calor y trabajo, fenómenos, esos son variables del camino. Por eso son variables de no estado. ¿Está? Ese es el punto. Cuando yo digo variable de estado, entropía, entalpía, energía libre, no va a depender de por dónde transite, sino cómo empecé, cómo terminé. Exclusivamente eso. Punto número 1. Las leyes, gente, hay 3 leyes. 0, primera, segunda. Listo. Lean los enunciados, entiéndanlo, entiendan por qué siempre la entropía aumenta. A ver, nosotros, si yo me como, a ver, a veces es difícil entender la entropía, pero vamos a los bifes. Si yo tengo que agarrar, yo como 3 kilos de asado, engordo 1 kilo. Bueno, yo engordé y cuando comí eso, y entonces teóricamente aumenta mi energía libre porque tengo más capacidad de hacer trabajo, disminuye la entropía porque gané biomasa, biribiri. Fenómeno. Pero no es que la entropía en ese caso está mal la ley. Es que si yo considero yo y la vaca, para yo comer 3 kilos y engordar 1, maté una vaca de 1000 kilos. Entonces, haciendo todo el contexto, la entropía aumentó. Estamos, siempre hay pérdida, en todo proceso hay pérdida de energía. Estamos, energía que no se recupera y eso se llama entropía. Entonces, no se vuelvan locas, no se vuelvan locos con digamos, con las cuestiones físicas, sino título de definiciones, vamos a la UP1, estamos hablando de la UP1. Título de definiciones, cuáles son las leyes, a qué hacen referencia los enunciados, ¿está? Y cómo se... Bien, en este caso sería una de las cosas la forma de transferencia, de transformación del calor, es decir, el calor por los 3 mecanismos que ven, radiación, convección, conducción. Conducción es tocando directamente, toco la plancha caliente, me quemé. Eso es conducción.
Convección, aire caliente, listo. Tengo, qué sé yo, tengo calor por el, qué sé yo. Cuando uno sale a la calle con el calor del ambiente, de la ciudad. Radiación, cuando pongo la mano la acerco por ahí a una estufa eléctrica, qué sé yo. Esas cosas. Darse cuenta de los mecanismos. Honestamente nunca, yo soy de física, no me acuerdo haber tomado desde el 2000 para acá, que cambió el programa, haber tomado, no sé, no sé si alguna vez tomé las leyes, salvo que haya estado con alguien de biología que por ahí la preguntan por otro mecanismo, no las he tomado nunca, pero lo que más me importa es precisamente que sepan título de definiciones y esto. ¿Estamos? Bien. En esto no hay una UP de nada y podemos transferir a cualquier lado. Fíjense que come, esto dice en la misma, produce papa y verdura de hoja verde. Bien, acá no hay una UP. Vuelvo a decirle, si este chico come esto, yo les puedo preguntar, bueno, ¿qué son las papas? ¿Qué son las verduras de hoja verde? ¿Por qué? Y ahí saltamos a otra cuestión, a metabolismo, a los lugares de absorción. Estamos, tengan la cintura de entender, de no quedarse con que la primera es de termodinámica, porque ustedes son muy esquemáticos en ese sentido. ¿Está? Primero eso. Podemos saltar a cualquier lado. Acá podemos sacar metabolismo de hidrato de carbono. Le puedo preguntar, si se come la papa, ¿qué está pasando? Listo. Cuidado con eso. Bien, entonces, primero que nada, una vez que estudié el continente, ya veo cuáles son las paredes abdominales, la pared abdominal anterior, que es la más importante, los músculos principales, recto anterior y los tres laterales. ¿Está? Dentro de eso, ya les digo así, muy rápido, es importante la faja abdominal, donde se entrecruzan las aponeurosis de los oblicuos, hacen, yo hablo medio rápido para que no enloquecerles, pero bueno, es precisamente, hay zonas de debilidad y zonas de resistencia. Esa faja anterior es la que permite comprimir el abdomen con un buen core, se llama lo que, qué sé yo. Bueno, es la parte anterior, donde están los rectos anteriores y principalmente los oblicuos. Ustedes tienen eh, zona de resistencia y debilidad. La zona de resistencia son las zonas musculares. La zona de debilidad son los espacios donde yo tengo precisamente la fibra colágena sobre todo, la línea blanca, la región umbilical. Bien, eso es importante que sepan los músculos y cómo se unen para ver, no lo van a ver ahora, lo van a ver en tercero, pero son los lugares de herniación. Se llama, ¿qué es una hernia? Es una salida de órgano o epiplón hacia un lugar que no corresponde, fuera de la cavidad que lo contiene. No tienen que saber eso. Estamos, pero si alguien alguna vez tuvo, no sé, una hernia o conocen a alguien que lo operaron de una hernia, eso, se le salió algo por un agujero o por una zona de debilidad que no debía estar. Estamos, ese algo puede ser recubrimiento, puede ser un órgano. Bueno, estamos, van a ver, también van a escuchar hernias diafragmáticas cuando vean tórax para cardio, en la malrotación, por ejemplo, de los órganos torácicos, bueno, X, no me quiero meter en eso, pero cuando escuchen herniación es salida por fuera de la cavidad que lo contiene. Punto. En la zona de debilidad es más probable. ¿Hay zona de debilidad en el abdomen? Sí. Entonces, en esa zona de debilidad hay que conocer precisamente la estructura de la pared. ¿Estamos? Cuando vamos de cuerpo, todo el mundo hace caca. Entonces, a ver, si nosotros contraemos la pared abdominal anterior, digamos, el estímulo defecatorio, ¿cómo es? Comprimo la pared abdominal anterior, aumento la presión intraabdominal, cierro la glotis, entonces no pierdo energía ahí. Directamente relajo los esfínteres. Bien, para eso está la tabla anterior. Si ustedes tienen un adulto mayor, como esa persona que se constipa, pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas, puede ser complicado. Vuelvo a dar un ejemplo que doy siempre, precisamente pasa en los pacientes añosos. Tiene alguien un operado de cadera, tiene un recambio de la cabeza del fémur y está 4 días postrado en la cama, tiene 90 años y quiere ir al baño y no puede, y por ahí tiene una cardiopatía. Entonces, haciendo fuerza, se puede infartar, puede pasar un millón de cosas por el hecho de no poder ir de cuerpo. Por eso tenemos que conocer dónde se genera, cómo mantener los músculos activos, toda esa historia. Bien, bien. Esto del continente. ¿Cómo estudio después? ¿Qué es el aparato digestivo? Aparato y sistema ahora se toma
no se hacen discriminaciones porque es una clasificación vieja eso. Antes se llamaba aparato una cosa y sistema otra. Bueno, ahora quedó por convención de nomenclatura. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen que estudiar el aparato digestivo, primero la definición, que tubo digestivo más glándula anexa. Punto. Tubo digestivo, lo primero que tengo que estudiar. Es un caño, de punta a punta un caño, cavidad oral hasta el ano. Bien. ¿Cómo lo estudio? Primero, tipo de órgano, todos órganos huecos. Bien. ¿Cómo estudio después? Anatómicamente las paredes. Tengo una circular, una longitudinal, el único que cambia el estómago, que suma la oblicua. Punto. Tres o cuatro, depende si consideran la muscular de la mucosa. Eso fíjense como se los dieron en anatomía. O son dos y tres, o son tres y cuatro, depende de la clasificación. Una vez que estudié el tubo, las medidas, las relaciones, más o menos por dónde pasa, cuánto mide, toda esa historia, estudio las mucosas. Son fundamentales las mucosas, porque la mucosa esofágica es diferente del estómago, es diferente del intestino grueso, y cada una funcionalmente distinta precisamente por el tipo de mucosa. El esófago es un órgano de tránsito, entonces tiene una mucosa particular. Es, bueno, X. No quiero delirar con eso, pero tiene un epitelio de tránsito. Precisamente esa es la estructura. Si yo tengo el intestino, ¿por qué tiene el ribete en cepillo? ¿Cómo lo separo? No son precisamente los pliegues, ¿no? Eso, no confundir el ribete de los pliegues, precisamente cuáles son las diferencias, entender esto es importante. Pero ¿por qué tiene esa forma? Porque aumenta la superficie. Entonces, estudio los epitelios, tipos celulares. Una vez que estudié la histología de todas las mucosas, voy a qué secreta cada una, porque ahí va a estar precisamente la función. Y después que termine todo eso, recién ahí voy a los metabolismos. ¿Por qué? Vamos a ver, supongamos que este muchacho come la papa. ¿Qué pasa con la papa? Cuando yo estudié primero todo el tubo, veo que hay amilasa salival y luego aparece la amilasa pancreática. Vamos a pensarlo. Independientemente de que la estructura de la amilasa y biribiri son similares, las dos tienen la misma función, tienen algunas cositas de diferencia, pero porque las adaptaciones locales, pero son amilasa. Es decir, precisamente están para digerir esto. Bien, diferenciar el almidón de la celulosa, la estructura de los alfa 1,4, alfa 1,6, la estructura que yo tengo, todo eso para separar la celulosa del almidón. Eso primero, cuáles son clasificaciones de hidrato de carbono, ahora después me detengo un segundito en eso. Pero bueno, volvamos a la papa. Si yo mastico la papa, estoy comiendo papa. Cuando trago, ahí empezó la digestión de los hidratos de carbono. Disculpen, gente, estoy en mi casa, la perra por eso enloquece. ¿Qué estoy haciendo con esto? Elisa, ¿qué pasa con eso? Directamente yo voy a tener que trago eso. Es de tránsito el esófago. Bien, llega al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? Bueno, se inactiva la amilasa, porque es una proteína, porque ahí empieza la lisis de las proteínas. El epitelio, vi el cambio de la acidez, la diferencia entre el pH levemente alcalino de la saliva y de la boca, diferente del estómago, es precisamente para favorecer la actividad de la pepsina, que la estudié, y entonces ya estudié los tipos celulares, estudié las células principales, las parietales, la secretora, la productora de mucosa, todo eso. Ahí lo estudié. Hay bicarbonato también en el estómago, que es parte. ¿Cómo anda, Gabriel? Buen día. Que es parte también de eh, precisamente de la mucosa, de la protección gástrica. No tiene una función como después cambia en la segunda porción del duodeno, pancreática. El páncreas el que secreta muchísimo bicarbonato. Pero, a ver, para no perdernos en esto, comí el pedacito de hidrato de carbono, lo tragué, está en el estómago. La amilasa se inactivó porque es una proteína, es una enzima, no deja de ser una proteína. Entonces, ella actúa a medio alcalino, se digiere precisamente porque empieza la lisis proteica. Cuando pasa ese hidrato de carbono a la segunda porción del duodeno, cuando paso el píloro y todo eso, voy a aparecer con un pH ácido en otro lugar intestinal. Entonces ahí
precisamente aparece el páncreas, secretando bicarbonato y secretando las enzimas pancreáticas para seguir los metabolismos. Si yo me comí la papa con un pedazo de carne, la carne no se va prácticamente nada en la boca, más que la trituración para aumentar la superficie de contacto. Pasa al estómago, no se bloquea el metabolismo, digamos, la digestión y toda la historia, la ruptura del hidrato de carbono, se activa la de las proteínas, llego, segunda porción del duodeno, directamente hay una descarga que viene, bueno, del hígado, lo dejamos un cachito aparte, desde el páncreas hacia la segunda porción. Cambia nuevamente el pH y la activación enzimática. Entonces ahí siguen los hidratos de carbono. Se siguen digiriendo, se rompen, todo el biribiri que ustedes ya lo tienen en red de memoria, más si están en segundo y tienen que rendir nutrición. ¿Llego a dónde? Intestino delgado. Una vez que yo tengo eso, ustedes vieron en delgado, es de absorción. Está aumentada la superficie de contacto y toda esa historia, y aumenta, ahí tomo los hidratos de carbono. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Vamos por este camino. Una vez que se transformaron en los monómeros, tengo glucosa, lo que sea, se recoge por la porta y va al hígado. Por eso tengo que saber, entender cómo fue esa activación. Las proteínas lo mismo. Los lípidos que por ahí tenía la carne, ¿dónde arrancaron? Forman las micelas desde el hígado. El hígado, con toda la secreción precisamente que tiene, ¿qué es lo que va a hacer? La secreción que yo tengo a nivel de las sales biliares, lo que hace empieza la digestión precisamente de los lípidos, rompe la estructura y toda esa historia. ¿Y para qué sirven las sales biliares? Disminuyen la tensión superficial. Los que vieron segundo, disminuye el tamaño, pasa lo mismo que el tensioactivo en el pulmón, cumple la misma función las sales biliares. Aumentan la superficie de contacto, es decir, achican las burbujas para que precisamente esas micelas sean más fáciles de activar con las enzimas pancreáticas, las lipasa pancreáticas. Entonces, bueno, hay varias estructuras, no importa. Todo ese es el mecanismo. ¿Estamos? Bien. Entonces, volviendo a la primera parte, ahí yo vi primero el tubo, después los tipos celulares, después vi que secreta en cada caso. Lo entendí. El único que cambia bruscamente, abruptamente entre 1 y 2 como máximo de pH es el estómago. La primera función del estómago es inmunológica. Acá me quiero detener en un par de cositas. Gente de segundo, autónomo es fundamental. Nosotros no lo vemos desde crecimiento, no le damos más bola hasta que se les cae encima la cabeza. Cuidado con eso, porque acá ya lo van a ver ahora cuando vean clínica o eso, que se está, a ver, evolutivamente, ¿por qué no hay una UP? Porque podríamos estar en evolución con esta UP. La porción del digestivo es lo que nos hizo crecer la cabeza. Estamos como una de las teorías más aceptadas. ¿Por qué? Porque hay un cerebro abdominal que está en relación a todo lo que es el autónomo, está en relación a los plexos. ¿Por qué? Porque aparentemente una de las últimas teorías es, primero comimos y después nos dimos cuenta que lo que comíamos nos hacía bien a la cabeza, nos hizo pensar. Entonces, primero éramos carroñeros, comíamos porquería, hasta que tuvimos la suerte de ingerir fosfolípidos de la carroña que consumíamos. Eso hizo, nos fue a la cabeza, desarrollamos el lóbulo frontal y ahí y el lóbulo social. Ahí empezamos a pensar en lo que comíamos, no es al revés, no es que pensé, ay, voy a comer una manzana porque me hace bien. Aparentemente la cosa fue así. Por suerte comimos algo que nos hizo que nos diéramos cuenta creciéndonos el cerebro. Así, esa es una teoría evolutiva. Por eso es tan importante, eh, ya lo van a ver en gastro después cuando analizamos la microbiota, no lo vemos acá, pero empieza en tercero y sigue después en quinto cuando vemos digestivo bien, bien visto. Volviendo a este tema, ¿se entiende por qué no hay una sola UP? Hay un montón de cosas que analizar, un montón. Entonces, ya de esta manera hablamos de esto. Cuando voy a delgado, bueno, con todas las estructuras, lo más importante es superficie de absorción. Cuando voy a intestino grueso, primero los límites. Los límites. Válvula iliocecal. Es una válvula. Es importantísimo.
Es como diferenciar el píloro del esfínter esofágico inferior. Cuando ustedes tienen separaciones entre los órganos tubulares de todo el tubo digestivo, guarda, piensen en que están separando. ¿Estamos? La válvula ileocecal separa el ciego de la porción terminal intestinal. ¿Estamos? Ahí de la porción ileal. Entonces, eh, precisamente una válvula impide el retorno, cambia la relación bacteriana, hay un montonazo de cosas que cambian, cambia la estructura, hasta la irrigación, hay un montón de cosas. A partir de ahí, ustedes tienen cómo, bueno, cómo divido, por ejemplo, cuando tengan que pensar en las divisiones anatómicas. Puedo hablar de intestino grueso, me detengo clasificaciones. Por eso digo clasificación según qué. Según posición, según irrigación, según funcional. Entonces, cuando tengan un órgano, intestino grueso, ¿está? Voy derecho, precisamente el colon transverso, el descendente y biribiri. Esa es una manera. Pero la otra es derecho-izquierdo, que tiene diferencia en calibre, tiene diferencia en irrigación, en constitución de la transferencia del material que transporta, en la absorción de agua, por eso presten la atención. Y eso es una clasificación. Puede ser anatómica exclusivamente y en las porciones, ascendente, transverso, descendente y biribiri, y el iliopélvico, o directamente derecho-izquierdo, de acuerdo a la raíz del mesenterio. ¿Está? Y ahí después me detengo un poquitito con peritoneo y todo ese historia. Terminé recto y ano. Denle pelota a recto y ano. Habitualmente no se toma o no es, pero escúcheme, yo lo tomo precisamente porque son cosas que uno puede hacer en el consultorio. Precisamente la mayoría de las patologías están en la última porción del intestino grueso y recto, y con un tacto rectal, que es algo que el tacto se hace más o menos, mide 12 centímetros, se puede hacer con un dedo, ver si hay dolor, ver, ya lo van a ver cuando estén en semiología, de tercer año, que se puede hacer mucho con algo muy sencillo, ¿está? Que es una inspección en un consultorio. Por eso es que nosotros lo tomamos. ¿Y por qué tomamos, por ejemplo, bueno, en irrigación voy a ir después, pero es muy importante el recto, muy importante. Rectoriano, estudienlo. Yo por lo menos lo pregunto, pero porque aprendí a ver a que precisamente es algo que todavía hoy existe eh, por ahí un montón de aspectos culturales como para que sea limitado. Cuando yo cursaba gastro, el docente que tuve yo en ese momento, que lo hacíamos en el Carrasco, había una mujer que había sido paciente de él, que esta mujer se dejó morir por un cáncer de recto. Prefirió la muerte antes de perder culturalmente lo que representa el tracto terminal en nosotros, el perineo, toda esa zona. Piensen en eso, es algo antiguo, viene de otras pautas culturales, de mi época, yo soy viejo. Pero fíjense, a mí me quedó grabado eso, porque él nos contaba, esta paciente no se dejó hacer la cirugía, tenía que terminar con una colostomía y todo eso tiene un contexto cultural. Entonces fíjense por qué es la importancia de un montón de cosas, de conocerlo y ver qué se puede ver. ¿Estamos? Se puede ver si hay sangre, si está indurado, si la mucosa tiene algún relieve en particular, si es doloroso, miles de cosas. Un ejemplo, a ver, cuando uno hace caca y hay sangre, hay dos momentos. Uno es si es al principio o es al final. Esto se ve después cuando lo ven en semiología, en algo así. ¿Por qué les digo esto? Si es al principio, habitualmente es de arrastre. Quiere decir que puede ser un cáncer de recto que al eliminar la materia fecal arrastra la sangre contenida, los coágulos y todo eso. Y si es en la terminación, es cuando están precisamente, por ejemplo, el paquete hemorroidal, los paquetes hemorroidales, hay distintos tipos de hemorroides, interna, externa, biribiri, que esos son los paquetes venosos que ustedes estudiaron precisamente cuando vieron irrigación venosa de recto, que se dilatan o se lastiman
y es al final de la defecación. Entonces ustedes, conociendo estas cosas, sin estudiar patología y no se lo vamos a preguntar, un detalle. A un paciente ya lo pueden saber hoy. Ustedes tienen a alguien que está con deposiciones con sangre, preguntándole, ¿es al principio o es al final de cuando fuiste de cuerpo? ¿Se entiende por qué no hay un momento para aprender? No lo preguntamos, pero les digo por qué la importancia, por qué estas cosas que habitualmente no las estudiamos, o a veces no la vemos porque terminamos nutrición y ya ustedes no rinden el parcial, hay un montón de cosas que no se hacen, porque ya regularizaron. ¿Estamos? Bien, sigamos con esto. Ya vimos todo el tubo, ya entendimos cómo estudiarlo. Glándula anexa, hígado, páncreas. Hígado, ¿cómo lo puedo dividir? Lo puedo dividir en los 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado, caudado, biribiri, ver dónde están las escotomas por ahí de la vesícula biliar, todas las andadas. O, si no, la más importante, la que a mí me parece más de mayor jerarquía, las lobectomías que se hacen precisamente para trasplante, que son anátomos funcionales, que se llama. Son esas 8 que por ahí se las dieron. Habitualmente no se preguntan, yo no sé si en anatomía, nunca me acuerdo que alguien en anatomía le haya preguntado cuál es el uno, cuál es el 2, pero por lo menos entender que tiene los 3 componentes, tiene componente arterial, de la porta y de la secreción biliar. Entonces, eso se puede trasplantar porque precisamente se reproduce desde algo que simula un hígado en chiquito. Por eso es importante la división esta. Por lo menos entiendan el concepto. La otra es puramente anatómica. ¿Estamos? Bien. Después los ligamentos que tiene, el ligamento suspensorio, el falciforme, cómo es precisamente el recubrimiento que tiene el hígado, todo eso lo tenemos clarito. ¿Bien? Bien. Páncreas, lo mismo. Páncreas fundamentalmente retroperitoneal. Retroperitoneal. La segunda porción y todo eso más o menos tengo ahí que hace la salencia ahí con, con las 4 porciones del duodeno. Pero eh, digamos, el marco duodenal es lo que hace a la cabeza del páncreas. Se llama simbiosis duodeno-pancreática. Si se las dieron en anatomía, estudienla porque por ahí alguien lo puede preguntar. ¿Por qué simbiosis? Porque el páncreas nace un brote precisamente de una de las porciones que de esa porción. Si está sinérgicamente, son concomitantes la fluctuación de estos dos órganos. Bien, eso por un lado. Páncreas importantísimo. ¿Por qué importantísimo? La localización, la fijación, la división que tienen, tipos. Estamos cuando estudien después de las glándulas. Fíjense que las salivales las estoy dejando para el final, pero hígado, entender obviamente los 3 tipos de lóbulos que ustedes pueden tener, las 3 tipos de divisiones que pueden tener entre los lóbulos. ¿Cómo anda, Ale? ¿Está? Ustedes pueden hacer el hexágono precisamente de los espacios porta o entre los espacios porta, los espacios de Kiernan, todo esto que ustedes llaman, en la clasificación que les han dado en histología. ¿Estamos? Bien. Entre los centros, entre los vértices, no hay problema. Desde precisamente la vena centrolobulillar y toda esta localización que ustedes tienen para el lobulillo hepático. Eso por un lado. Eh, las clasificaciones estudienlas. Páncreas, separar endocrino y exócrino. Páncreas entra siempre. Entró en crecimiento con endocrino. Pero entra acá exócrino, pero también endocrino, porque cuando ustedes tienen el metabolismo, los hidratos de carbono, insulina y glucagón lo tienen acá de nuevo también. Entonces no es que se olvidan de crecimiento. Nada más que separan los islotes, los tipos celulares, ven las células por ahí perilobulillares, todo esto que ustedes ya vieron, precisamente para los tipos de secreciones. Más o menos entre ese 5 y menos del 8% el endocrino, todo el resto es exócrino, por eso un órgano importante. Bien, eso por un lado. ¿Qué otra cosa me está faltando ver? Ah, bien, los esfínteres. El esfínter de Oddi es importante y un esfínter regula precisamente las porciones, ahí en la carúncula mayor y menor de la segunda porción del duodeno. Bien, más o menos esto es para que yo entienda. Tubo digestivo, glándula anexa. Salivales, principales, accesorias. ¿Estamos?
Bueno, las parótidas las tienen que saber, sí o sí. Diferenciarlas, ver las localizaciones, lo que sale. Importantísimo, celda parotidia. ¿Estamos? Importantísimo, la celda parotidia. Es importante qué pasa con el facial, ver más o menos qué estructura tienen, es muy importante, precisamente porque hay tumores, hay una relación con el conducto de Stenon, que es la secreción, que es lo único que aparece en cálculos ahí, cálculos, piedrita en un tubo, aparecen ahí. Es dolorosísimo, si alguien tiene algún familiar que lo tuvo alguna vez o lo tuvo alguno de ustedes, se van a acordar. Es como los cálculos biliares, nada más que en la boca. ¿Está? Bien, entonces, estudien las secreciones, los tipos de saliva, ¿estamos? Mucosa, serosa, mixta, qué tipo glandulares la producen y todo el biribiri. Punto. Ya ahí cerramos. Tubo objetivo, glándula anexa. Irrigación. Arterial, venosa. Arterial, aorta abdominal. Límite de la aorta abdominal. Estamos, los que le hayan dado en anatomía, pero es más o menos T2, T12, L4, L5, el límite ahí, alrededor de la unión, entre L4 y L5, más o menos. Mide alrededor de 14 centímetros. Más o menos, estos son, miren ustedes lo que les dicen en anatomía. ¿Estamos? Pero para que lo piensen, en ese tramito de prácticamente 10 centímetros, ustedes tienen todas las ramas que van al abdomen. Por eso es fundamental aorta abdominal. No es que le vamos a preguntar la rama terminal que inerva al ciego. ¿Estamos? Es el asunto. Pero sí saber la rama, la esofágica inferior, es decir, antes de entrar, primero de dónde a dónde se extiende. Una vez que vi aorta abdominal, tengo tres tipos de ramas. Parietales, es decir, las que van a la pared. Viscerales, las que van a las vísceras. Terminales, la ilíaca primitiva. Es decir, ¿dónde está la bifurcación? Estamos, la bifurcación está un poquito más abajo del ombligo, más o menos, por ahí. Entonces, fíjense ustedes, un tramito muy chiquitito, desde que se toman acá la base del tórax hasta el ombligo, más o menos, un poquito más abajo, ahí está la aorta abdominal. Fíjense el pedacito ese y todo lo que sale. ¿Estamos? ¿Por qué es importante? Porque un traumatismo abdominal no es una cuestión menor. Y si alguien tiene eh, una pared débil, no es una cuestión menor, un traumatismo. En los chicos menores de 8 años, los órganos abdominales ocupan mucho más la relación que un adulto. Entonces, un traumatismo. ¿Por qué los pibes no tienen que ir adelante en un auto? Bueno, estas son las razones. Se rompen el hígado, se rompen el vaso, se rompen la aorta. Una neuronación de la aorta abdominal no es una cuestión menor. Que le pasa a los viejos y puede aparecer un dolor de panza. Bueno, por eso tengo que conocer la aorta. Hay tres ramas principales, mesentérica superior, mesentérica inferior y tronco celíaco, que eso ven las ramas, ven por dónde van, ven cómo se irriga y todo el biribiri. ¿Estamos? Prestenle atención. ¿Tienen problemas? Me mandan un mensajito, se los mando. Tienen que saber principalmente las viscerales. Habitualmente nos preguntan, las ramas posteriores, las que son parietales no las tomamos, son de la pared posterior y X, no las tomamos. Las terminales son de miembro inferior, entonces se ven en crecimiento, de dónde arrancan. Siempre tomamos las viscerales, más o menos los territorios y eso. Cuando ustedes vieron la división en dos, el intestino, el colon derecho e izquierdo, vieron si corresponde mesentérica superior, mesentérica inferior. Saber hasta dónde llega, tercio proximal del transverso, ¿está? Arcos de Riolano. ¿Qué son los arcos riolanos? Son la anastomosis, es decir, donde se mezclan las dos irrigaciones, la mesentérica superior e inferior, a nivel del colon transverso. Eso es importante también. ¿Bien? Bueno, venoso. Importantísimo de ver venas, la porta, obviamente. La conformación de la porta es una arteria cortita, entre 7 y 9 centímetros, va al hígado. Cuando vean hígado, otra cuestión de la irrigación, dice que tiene irrigación mixta. Se le llama
nutricia y funcional. Bien. ¿Por qué nutricia? Porque hay una parte que se dice que vienen los nutrientes al hígado, bueno, la arteria hepática. No es tan así. Lo que aporta la arteria hepática es el oxígeno. Se dice que es funcional para la porta, porque como recoge precisamente toda la sangre venosa del abdomen, de los órganos ahí, directamente va al hígado y ahí se producen los metabolismos. ¿Está? Lípido, hidratos, las proteínas, todo eso se hace ahí. Pero eh, alrededor del 50%, del 40 al 50% de lo que sale del hígado va al hígado y también lo nutre, la glucosa, todo eso también la célula hepática la usa. Pero quedó por convención nutricia y funcional. Se considera nutricia la hepática, arteria hepática, funcional la que viene por la porta. Si les dieron algo distinto en la parte de gastro, de anatomía o de fisio, lo toman de ahí. Yo les digo lo que nosotros tomábamos, veíamos clasificaciones que por ahí pueden estar un poco desactualizadas. Por eso, lo que más me interesa es que tienen que conocer las dos cosas. Estamos a través del tronco celíaco, tienen que saber que irriga, estamos, hepática esplénica y coronaria estomática. Perfecto. Bueno, ¿a dónde va cada una? La esplénica, ¿para dónde va? La hepática, ¿para dónde va? La coronaria estomática, ¿para dónde va? Y saber que el estómago, toda la irrigación del estómago no es una sola, sino que por una secundaria de la arteria hepática va también a las curvaturas del estómago. Entonces, por eso el estómago se irriga todo por el tronco celíaco. Bien, entonces cuando lo vean, presten la atención. Venoso, entonces, lo más importante es la porta, la constitución, cómo se da. Fíjense después, cuando tengan el lobulillo hepático, también la irrigación, de dónde a dónde va y vir y vir. Bien, eso es importante. Cualquier cosa, mensajito. Después tienen que ver autónomo. ¿Por qué tengo que ver el autónomo? Los plexos, el mientérico, el submucoso, ¿estamos? Plexo de Auerbach, de Meissner. ¿Qué pasa? Uno es para la motilidad, el otro es para la secreción precisamente glandular. Entonces, por eso tengo que ver dónde están, qué tipo de fibra, todo esto es autonómico. Bien, yendo para el lado nervioso, repasar autónomo, ver cómo están los plexos, ver la forma en que se da, precisamente entender cómo era de lo que vimos en crecimiento. ¿Qué retomo también de crecimiento? Pares craneales. ¿Cómo no voy a ver el olfatorio si estoy con la comida? Tápense la nariz y traten de comer lo que ustedes quieran. Si alguno tuvo COVID, yo me acuerdo que con el COVID no tenía olfato y era lo mismo comer un pedazo de rueda de bicicleta que un pollo relleno. Entonces, ¿eso cómo no va a estar en nutrición? McDonald's lo usa. ¿Qué hace McDonald's? Directamente, ¿por qué tienen la salida de McDonald's para la calle y no la tienen tirando para arriba? Porque precisamente nosotros somos carnívoros. Acá, el olfatorio, lo que percibimos son grasas. Entonces, precisamente a través de la mancha amarilla, del repaso, no es que le vamos a preguntar dónde está la primera neurona, la segunda, como en crecimiento. Pero ¿cómo no voy a ver trigémino? ¿Cómo no voy a ver el facial en lactancia? Estamos, la lactancia materna. El facial es esto. Por favor, por favor, por favor. Trigémino, nunca los músculos de la cara. Es trigémino en motor para los músculos masticatorios. Por favor. El facial es para la fascie, músculo de la mímica. El orbicular, el bucinador, los elevadores, los nasogenianos, los periorbiculares, todo eso, salvo el de los párpados que viene del tercer par, todo eso facial. Estamos, entonces, por favor, por favor, por favor. Trigémino, músculo masticatorio motor. Sensibilidad, tres ramos para la cara, a través del ganglio de Gasser. ¿Estamos? Bien. Sepan músculo masticatorio cuando ven cavidad bucal, sepan la inervación, los músculos, perdón, los pares craneales principales y el osofaringe, obviamente, con la porción, el hipogloso mayor, todo eso para la lengua. Obviamente, el lengua lo tengo que estudiar, piso de la boca lo tengo que estudiar. ¿Estamos? Naso y rinofaringe también, los músculos de la faringe, separarlo en los tres, superiores, medio e inferiores, porque precisamente ahí están los elevadores, están en el reflejo de succión. Vamos, por ejemplo, ya a las UP.
no me queda mucho tiempo, pero más o menos la idea, cuando el pibito está mamando, esto lo llevo a crecimiento, pero para que vean, siempre se ve la pavada de la mamá, la teta, que materna, lo lindo que, que le dé la teta a la mamá. Estamos, no se queden con esa pavada, piensen en lo que está. Evolutivamente, las madres acunan sobre el brazo izquierdo, las madres humanas, igual los monos y eso. Pero ¿por qué sobre el brazo izquierdo? Porque directamente emparentan los hemisferios derechos. Esto es evolutivo. Hasta los 2 años nosotros entendemos la emoción. Por eso se desarrolla primero el hemisferio derecho y después el analítico, que es el izquierdo. Esto es de verdulería, se lo explico así a los cachetazos como para que se entienda. Entonces, las madres acunando es importante la visión y todo eso, porque genera también la liberación de los factores que dan a la lactancia, la prolactina y todo eso está relacionado a través del sistema límbico. Entonces, no es solamente que la mamá le dé la teta, el acto ese, la empatía nace de ahí, la supervivencia de especie nace de ahí. Entonces, la madre mira al pibe, emparenta los hemisferios derechos, pone un vínculo muchísimo más estrecho que la mirada. Hay mucho más ahí involucrado. A través del límbico, la madre siente esa sensación de placer y bienestar, y eso se refleja precisamente a través del hipotálamo. El hipotálamo, que ya vieron en endocrino cuando vieron crecimiento, en los factores liberadores de los dos lados. El hipotálamo se relaciona con la hipófisis, adeno y neurohipófisis, a través de la oxitocina con la inyección de la leche que ustedes estudiaron cuando vieron mama. Las transformaciones de mama de reposo a lactancia son importantes. Vean cómo está la distribución, precisamente cómo están la glándula tubular alveolar y todo eso, las características que tiene, y para la secreción. Eso es importante en la parte de disto, no me quiero olvidar de mama. Irrigación, obviamente, inervación también, eso es importante en la mama cuando vean lactancia, pero quiero apuntar a esto. La relación, el reflejo succión-deglución, cuando usted al pibito lo estimula a la mamá, el bebé hasta el primer mes no la ve a la madre, porque precisamente no tiene desarrollo, como no tiene evolución, los músculos son débiles y todo, no tiene fijación de la mirada. Estamos, los ojos no pueden centrar la mirada en la madre, la huele, nosotros olemos nuestras madres durante el primer mes. Recién a partir del mes que uno empieza a tener más o menos una idea de por dónde está la madre, porque empiezan a tener tono muscular y toda esa historia a través de los lípidos que desarrollan el cerebro y los nervios a través de la madre. Estamos, bueno, punto. Eso bien concretito. Después ustedes lo ven, se los digo, no hay problema. Pero es la idea lo que me interesa. ¿Por qué es importante entenderlo y por qué es importante la constitución de la leche materna? No hay leche que suplante la leche materna. Las maternizadas son inventos farmacológicos precisamente para darle cosas que la madre no puede o que te venden. No hay como, y la leche materna es variable a lo largo del día, se adapta, es de acuerdo a la madre con el pibe que tiene. Una madre que aunque le pueda dar la teta a otro pibito, no es lo mismo. No me quiero detener en esto para no perder tiempo con esto, pero bueno, en algún momento se los cuento y lo charlamos. ¿Se entiende? Gaspar. Profe, no, le digo, Ah, no ah, tiene límite perdón. de tiempo la reunión, ¿sí? Así que extiéndase lo Ah, que quiera. bueno, gracias, Juli. Tranqui. Bien, bueno, era simplemente por eso. Les explico. A lo largo del día, precisamente va cambiando, esto como comentario, por si lo leen, cambia la cantidad, por ejemplo, de lípidos que tiene, de acuerdo si es de mañana o de tarde, con respecto a la actividad del bebé, porque la madre sincroniza precisamente en esta relación empática, que es una simbiosis mucho más profunda que lo que nosotros charlamos acá, así en 3 minutos, y lo que ustedes ven en nutrición y lo que vemos así, sino que relaciona también desde las secreciones de la piel, el olfato y todo, también en la madre. Entonces, la relación que tiene a través del límbico, tanto del niño como de la mamá, hace que regulen hormonalmente, se produce una armonía sincrónica entre el bebé y la mamá. Es muchísimo más allá de lo que se dice. ¿Está? Eh, es mucho más allá. Bien, a través de estas secreciones. Por eso el eje hipotálamo hipofisario lo volvemos a tomar acá porque es fundamental. Está en la madre para la secreción adaptada al bebé que tiene. El bebé, ¿cómo estimula? Precisamente con la zona del pezón
y la relación que tiene precisamente con la succión. Eso también estimula, eso es el estímulo directo a la secreción de prolactina. Eso es directo, a través de los canales de dopamina y esto que ustedes ya vieron. Pero lo importante de esto es el bebé, primero que nada, cómo hay reflejos complejos, por eso tenemos que ver nervioso y tomar de nuevo el, lo que nosotros tomamos de crecimiento. ¿Qué tengo que tomar de crecimiento? Por ejemplo, el reflejo de succión de ilusión, el reflejo de búsqueda, son reflejos, hay mínimo entre 12 y 14 reflejos importantes en el bebé. Nosotros tomamos 5 o 6 nada más en nutrición. Pero si el pibito a ustedes le tocan acá, el reflejo ¿cómo es? Le tocan el trigémino, el pibito busca o siquea, viene por la sensibilidad del trigémino, va al tronco encefálico y vuelve precisamente por el facial para el orbicular de los labios, todo eso. También se relaciona con la deglución, precisamente a través del hipogloso. Ahí estamos donde hay una combinación de estos reflejos complejos. Por eso podemos volver a tomar reflejo del bebé, del recién nacido, en nutrición. Porque ustedes lo pueden hacer en el consultorio. Ustedes le dicen a la mamá, mamá, prendelo a la teta. Y ven que el pibito está así, es hipotónico, no tiene fuerza, no puede succionar. Y ya pueden detectar un problema en el consultorio. Es lo mismo que hablábamos antes con el tacto rectal. Se hace ahí. Ustedes le dicen a la mamá, cuando le dice, creo que decía que la leche no lo alimenta y qué sé yo, toda esa sanata. Es importante ver esas cosas porque no nos vamos a meter en las cuestiones sociales, no porque no sean, digamos, a ver, en las madres border hay madres que precisamente son efectos muy traumáticos, el hecho del nacimiento, el aborto, son cuestiones que liquidan a las mujeres, o sea, no hay, es muy, digamos, les sacude emocionalmente un montón de cosas. Hay madres, lamentablemente, con patología psiquiátrica border que por ahí desencadenan cuadros. Si ustedes notan que una madre no quiere darle la teta al bebé y busca excusa, lo van a detectar ahí. Su mirada que da la teta. Ustedes, el bebé que no toma la teta se muere. El bebé llora desconsoladamente por hambre y la madre distingue el llanto porque el pibito tiene sensación de muerte. Los yanquis que estudian todas esas cosas le metieron el electrodo en la cabeza y se activan zonas de amígdala y todo, porque no hay que pensarlo ahora cuando están en un departamento con la estufita y la frazadita. Tienen que pensarlo cuando estábamos en la caverna, cuando nevaba, estábamos en la madre, el pibito quedaba en el piso y se moría, se lo comía un animal. Hay que pensar lo mismo cuando nosotros comemos una manzana. ¿Por qué inmunológico el estómago? Ahora los bichos cambiaron una bestialidad, pero cuando estábamos en la caverna, hace 10.000 años atrás, salíamos a las 9 de la mañana, no teníamos horario, veíamos que despuntaba el sol, salíamos y había una cosa colgada de un árbol, la agarrábamos y por ahí tenía caca de pájaro, estaba sucia, tenía tierra, y no es que la limpiábamos o íbamos al súper. Hay que pensar que agarrábamos la manzana, la metíamos en la boca, la masticábamos. Por eso es que hay factores, por ejemplo, inmunológicos en la boca, el estómago tiene un pH ácido para romper las proteínas que envolvían a esas bacterias simples, y entonces es nuestro primer punto de inmunidad. La inmunidad es digamos, la primera función del estómago es la inmunidad. Nosotros no lo vemos así en nutrición, pero es lo primero que aparece. Ustedes lo vieron cuando vieron crecimiento y dividieron las barreras. ¿Estamos? Bueno, a eso me refiero cuando digo pensar el bebé. Por eso cuando ustedes ven cómo se prende, no solamente ven la bajada de leche, la forma en que la madre se vincula con el bebé, todo eso es una relación que habla también de la sobrevida del bebé. Si hay una madre que es border, hay un cuadro, ya lo van a ver legal, que hasta 3 días después del parto se llama psicosis postparto. Madres border que despuntan una psicosis pueden hasta matar al niño. Por eso no es una cuestión menor un gesto como el que ustedes ven en el consultorio. Por eso les digo, vean el paciente. Ustedes piensen si tienen, si alguna de ustedes, sobre todo las chicas más fácil, si conocen, tienen una hermana, una prima, una tía, que por ahí la vieron dar la teta o tienen un hijo,
Céntrense, vayan al paciente, piénsense enfrente de esa situación, porque de acá podemos saltar al vago. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo mismo, la motilidad precisamente de todo lo que es el tubo digestivo, 90% la tenemos por el vago. Estamos, salvo los esfínteres, las porciones inferiores, que las da el simpático, el parasimpático, el lumbosacro, todo lo demás, tenemos prácticamente el vago, el único par craneal que sale de cabeza y cuello. No se lo olviden, porque el vago lo vuelven a ver en segundo, la gente de segundo, acuérdense del núcleo, cardio, gastro, neumoentérico, lo tengo en todo metido. Está en relación, yo trago mal y puedo tener una arritmia, por eso primero y segundo, título de definiciones. Estamos, si alguien tiene que rendir segundo, por ahí, presten la atención, autónomo más que en primero. Yo sé que por ahí a veces no se ve y eso, pero ténganlo en cuenta. Estas cosas pueden pasar. Una alteración en traigo un pedazo grande y pasa por el esófago y pueden hacer un espasmo esofágico y reflejarse en una arritmia en un paciente con complicaciones. Entonces no es una cuestión menor. Fíjense de lo que estamos hablando. ¿Estamos, gente? Espero que se entienda hasta acá. Estoy hablando mucho, disculpen que voy medio rápido, pero voy pensando en toda la UP junta. ¿Vamos bien hasta acá? Tírenme una onda. Me dejan solo como loco malo. Un dedo, un algo. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna UP por acá. Ah, los metabolismos, metabolismo. La galletita. Bien, vamos ahí ahora entonces a detenernos un poquitito con las UP. Mauricio, 4 años, intenta darle de comer una galletita a su hermanita de una semana. No entiende por qué la mamá lo detiene. Acá volvemos lo mismo. El reflejo de succión de glución, el destrucción, que lo vieron en crecimiento, es fundamental para que el pibito no se ahogue. No sabe tragar sólidos todavía el bebé de una semana. Acá hay 3 cosas que ustedes pueden mirar. Yo les puedo preguntar, ¿por qué le da una galletita? ¿Qué tiene una galletita? ¿Y por qué no le da una manzana? Eso también lo tienen que ver, porque si ustedes, ¿por qué les digo imaginarlo? Si ven un pibito que viene con una bolsa de caramelo cada vez que la mamá lo trae al pediatra, porque le dice, no, no quiere ir al pediatra, entonces le promete una bolsa de caramelo cada vez que vamos, guarda con eso, porque eso genera hábito, hábito alimenticio. Y no estamos hablando, por ahí el pibito tiene el turno a las 11 de la mañana y entra con una bolsa de caramelo y se clava una bolsa de caramelo antes de las 12 y después no come. Y entonces hay hábitos. Las gaseosas son un hábito. Les cuento algo de las patologías. Cuando yo estudiaba gastro, el clásico de precisamente las piedras en la vesícula era la multípara obesa de 40 años. Era las 3 cosas que uno tenía que decir antes de hablar de cálculos biliares, la constitución y todo eso. Después pasábamos cómo se formaban. Bueno, ahora en el hospital, yo trabajo en un hospital pediátrico. Tenemos chicos de 10 años, 12 años que se operan de vesícula. Es una atrocidad alimentaria. Y bueno, pero es la realidad. Entonces, sepan detectarlo. Las mamás que nos vienen a pedir en un pibito de 7, 8 meses, ¿tenés azúcar para darle la leche? No, hasta los 2 años ni sale azúcar. Pasa. La realidad, desde una pantalla, de lo que sea, televisor, teléfono, vida, propaganda, hace hábitos no siempre saludables. Entonces ahí está la detección también, el mirar y ver. Mirar y ver no es lo mismo. Todos vemos lo mismo, nada más que miramos distintas cosas. Aprendan a mirar. Ese es un concepto. Mirar es lo que veo más lo subjetivo. De por ahí no le van a cambiar. Por ahí el pibito no tiene nada, pero si todo lo tiro, viene con una bolsa de caramelo, algo tengo que hacer. Porque eso es potencial. ¿Estamos? Bien. Vamos a las UP entonces. Con la galletita de una cosa. Acá tienen 3 aparatos digestivos. El pibito de 4 años, el pibito de una semana, la madre adulta. Y ahí podemos hablar de lo que ustedes les dieron en pediatría, de los distintos tipos de intestinos, secreciones. Todo eso lo tenemos. UP3.
lactante 3 meses, lleva el control del pediatra, va a darle mamadera, porque las vecinas le dicen que es muy clara y no la alimenta. ¿Estamos? Varias cosas pasan acá. Piensen el paciente sentado enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque si la madre es multípara es diferente si es primípara. Si es el primer pibito que tiene, fenómeno, le acepto esto de que pueda tener influencia de un entorno. Pero si tiene 4 pibes y este es el quinto y todavía está en eso, guarda, porque puede estar hablando de un abandono solapado. Por eso cuando vean ustedes lo que ven en salud mental y todo eso que ven ahora cuando ven nutrición, si hay algo referente a la actitud de la madre y todo eso, presten la atención. Porque a veces hay madres que no se dan cuenta, no lo tienen al paciente. ¿Está? Es lo que hablábamos antes. No le vamos a preguntar patología, pero sí estas cuestiones. Tómenlo para ustedes, gente. A mí lo que más me interesa fundamentalmente es que aprendieron, no que estudiaron, porque la pavada no importa. Están estudiando, todos empiezan igual, uno se da cuenta al toque, ya desde que empiezan ustedes a cursar, a la tercera clase ya uno sabe quién se prepara y quién no, porque dicen todo lo mismo. Abran la cabeza un poquito más para los costados. Bueno, vamos a la 4. Darío concurre al centro de salud, tiene un hijo de 6 meses. El médico le recomienda incorporación de alimentos fáciles, en cantidades no excesivas, diferentes sabores, sin azúcar ni sal. Bien, ¿qué tenemos acá? No les vamos a preguntar el metabolismo hidrosalino, precisamente la gente de segundo lo ve en renal. Estamos, el azúcar, acá tengo azúcar de mala calidad. ¿Por qué no le agrego azúcar? Azúcares blancos, refinados, se hacen con cloro, al margen de lo tóxico, que son de altísimo, o sea, ingresan enseguida a la mucosa intestinal, se absorben enseguida, hacen pico de insulina, hay un montón de cosas, lo que hayan visto metabólicamente. ¿Por qué a los 6 meses? Primera dentición. Por eso hay que incorporar los alimentos fáciles de digerir. Reflejo de deglución está acorde precisamente para regular los tiempos de trago, de la regulación con el hecho de tragar, sumado a que tienen precisamente la dentición favorable como para empezar al hábito masticatorio. Bien, ahí cualquier cosita me pregunta. UP5, Magalí 15 años, percibe ruido en el abdomen, refiere deseo de bajar de peso, consume un producto para disminuir la absorción de grasa que compró a través de una red social. Más horrible que esto, imposible. Y ustedes lo tienen al toque todos los días, porque generacionalmente tienen esa influencia y se ven las patologías. Bueno, lo pueden saber por cuestiones directas, involucrarse. Ustedes están a un pasito de tener o conocer a alguien en esta situación. Están a un minuto de esas edades. Bien, entonces cuidado con esto. Ruido en el abdomen, acuérdense de la motilidad intestinal, precisamente de los ruidos con función de las ondas lentas o rápidas, si son en los ayunos, precisamente interprandiales. ¿Está? Ese es el asunto. Eso primero que nada. Y después, el tema este de la regulación con el hipotálamo. Ahí, ¿qué tenemos nosotros? Vuelvo esto es un reflejo complejo. Yo vuelo y me acuerdo. Acá yo lo primero que les diría, una película que yo veía con mi hijo, el más chico, Ratatouille. Cuando el tipo, al final de la película, vuelve a ver, come el ratatouille y va a su infancia, es este caso. Es lo primero que nosotros tenemos. El olfato, esto se los cuento, prácticamente no pasa por el tálamo, es decir, es algo tan bajo que se ve, eso está estudiado, por ejemplo, se estudió, bueno, lamentablemente los yanquis estudian un montón de cosas en las guerras, el olfato del mercenario es diferente del olfato de un tipo de la calle, por ejemplo, porque huelen como los perros, la adrenalina, y eso tiene olores particulares de la piel. Entonces eso se puede percibir y se asocia directamente con lugares de memoria que vienen a través del sistema límbico. No me quiero detener en esto para no enloquecerlo, pero van precisamente a través del hipotálamo. Todo esto es hipotalámico y va al recuerdo, va a la memoria y retrotrae a qué alimentos son los que a mí me sirven y cuáles no. Está precisamente por eso, en esta chica, 15 años, percibe un ruido en el abdomen, ¿por qué? Porque al tener hambre, entre la relación de la hipoglicemia sumado al olfato cárnico, lo que por ahí a veces huele, que no se ve, bien, todo eso aumenta la motilidad. ¿Para qué aumenta la motilidad?
precisamente, y yo tomo agua, el estómago se prepara para recibir alimento. Por eso es tan importante las secreciones que se dan precisamente con los circuitos. El circuito que se da, hay dos circuitos en el estómago. Uno que es corto, que es de regulaciones intragástrica, y el otro largo que viene a nivel cerebral, que se da a través de esto. ¿Está? Si lo vieron en fisio, lo miran nuevamente de ahí. Cualquier cosa me preguntan. UP6. Maximiliano, 25 años, centro de salud porque el último tiempo ha aumentado de peso. Comenzó a trabajar en horario corrido, consume comidas rápidas, toma más alcohol los fines de semana. 25 años, centro de salud, aumentó de peso. Refiere que comenzó a trabajar en horario corrido, consume todo el biribiri. Bien, primero que nada, aumentó de peso. Guarda con esto. Yo miro el paciente ahí. No tengo que pensar en un paciente obeso inicialmente. Pongan a cualquier persona. Porque si el tipo pesaba, mide 2 metros, pesa 15 kilos y aumentó de peso, no pasa nada. Después voy a escudero. No es que arranco por escudero. Otra cosa que si el tipo mide 2 metros, pesa 300 kilos y pasó a 350, una vez que saco las medidas antropométricas, lo evalúo. Por eso, cuidado con eso. La evaluación del paciente, Maximiliano, aumentó de peso, fenómeno. Pero antropométricamente, ¿cómo está? ¿Cómo estaba antes el aumento? ¿Estamos? Porque ustedes escucharon 3000 veces bulimia, anorexia, todo eso. Eso son patologías. Pero la percepción corporal también es una construcción. Estamos en una construcción cultural en muchos aspectos. Entonces, aumentó de peso, pero guarda, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? Medidas antropométricas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verlo a Maximiliano. Lo peso, lo mido, lo percentilo, saco el índice de masa corporal, saco el pliegue tricipital si lo vieron, mido precisamente la circunferencia abdominal si la tengo, todo eso que ustedes, primero entonces, antropometría. Lo puedo hacer también, no sé, en el paciente que quieran, en el de Darío, en el pibito de 6 meses, o en Magalí de 15 años. Cada vez que ustedes, antes de nombrar escudero, antropometría, porque va en relación directa. ¿Estamos? Ese es el punto, no se olviden de eso. Esta debe tenerlo, deben estar las leyes de escudero junto con la parte antropométrica. Pero si no lo dice, ustedes tienen el paciente en el consultorio. Pueden hacer todo juntos. ¿Estamos? Ese es el punto. Ustedes tienen un paciente añoso y lo ven en el consultorio de clínica. Si el tipo está, les digo lo que se hace, se, se deja solamente ropa interior, se le mide precisamente cómo está a nivel muscular, si está estado, si tiene protrusión abdominal, si tiene zona de debilidad, con la inspección. Entonces ustedes lo van a ver en semiología. Pero por eso les digo que se lo imaginen. Primero inspección, lo miro. Palpación, si el tipo de un hombre, por ejemplo, nosotros los adultos, estamos, no sé, tiene algo en la bolsa escrotal. Bueno, pues una hernia. Puedo darme cuenta que tiene una hernia a través de esto que les decíamos antes, de la zona de debilidad del trayecto inguinal, y puede tener una hernia que la puedo ver precisamente en el pliegue inguinal y todo eso. Inspección. ¿Está? Palpación abdominal, puedo ver los bordes del hígado, puedo ver un montón de cosas. Auscultación, ruido. Esta chica, la chica que estaba antes, eh, la de 15 años, tiene ruido en la panza, puedo auscultarlo. Se llaman borborismo, esos ruidos. Listo, lo puedo hacer. Estábamos bien. Fíjense que todo eso, antropometría, inspección y construcción del paciente dentro de un consultorio. Por eso es tan importante llevarlo al consultorio al paciente. Bien, después seguían con todo lo que ustedes ya saben de la dieta, qué pasa con las grasas de mala calidad y todo el verso que ya lo deben tener. El Chicken Institute, Gastón, todo lo dicen, el Mago, tienen 700 lugares. Todo eso lo tienen. Después los metabolismos, todo eso lo tienen todo. ¿Estamos? Bien. Vamos a las 7. Noelia, primer mes de embarazo. Primer consulta, su médica le recomienda consumir lácteos, alimentos ricos en hierro, evitar la ingesta de bebida azucarada. Bebida azucarada, ya dijimos 900 veces. Los azúcares refinados, mala calidad. Consuma lácteos.
algunos protocolos han cambiado, pero todavía lo seguimos tomando como que algo bueno. ¿Estamos? Depende de las edades, de un montón de cosas. Todo el biribiri. Supongamos que hace bien los lácteos. Ahí empezamos el análisis. Las proteínas de la leche, las características de los hidratos que vienen en la lactosa de la leche, todos los productos de buena calidad. Rico en hierro. ¿Por qué absorción de hierro? Grupo M, que no lo vemos ahora, lo ven en segundo, creo, cuando ven hemorreología o estructura de la sangre, pero precisamente es porque necesita a veces, eh, a ver, bueno, lo digo y olvídenselo, se llama anemia relativa de la embarazada, precisamente como tiene, o como hace como una especie, entre comillas, de un tercer espacio por donde circula sangre, que a nivel del recorrido fetal, no es solamente para el bebé y toda la historia por el transporte de oxígeno, sino que hace una anemia relativa porque ahora tiene un volumen de circulación que no está contemplado en la madre sola. Está contemplado ahora también, entonces cambia la proporción de hemoglobina circulante y todo un biribiri. Bien, X. Pero es importante hierro. Hierro, ¿dónde lo tengo que tener en cuenta? Se absorbe en el intestino, fenómeno. Pero un paciente, ¿qué tengo que tener? Factor intrínseco de Castle. Por eso vi antes estómago. ¿Se dan cuenta por qué los metabolismos yo salto directamente? Si yo vi los tipos celulares que tenían estómago, hay un factor condicionante que permite que se pueda absorber después en el intestino, la porción terminal, puede absorber hierro. Un paciente con una resección gástrica por un tumor, el paciente se pone anémico. ¿Por qué? Porque por más hierro que trague, no tiene célula que produzcan el factor que después hace que se asimile en el intestino distal. ¿Está? En el intestino delgado distal. Entonces, por eso tengo que conocer cada vez que hable de algo. Título, definiciones. No sé hasta dónde llega esto y después me voy a referir a algunas cositas. Bien, UP8. Alberto, 75 años, está evacuando su intestino con menor frecuencia. Perfecto. Bien. Sale menos a caminar. Desde que cerró la huerta consume menos verdura. A su vez ha escuchado hablar sobre la dieta rica en proteínas. Se pregunta si será beneficioso. Todo el biribiri. Lo demasiado, los metabolismos. Estamos, primero ubicar el paciente. Está en un fenómeno, precisamente, cuando es directamente, yo estoy viendo los procesos de envejecimiento, ustedes lo relacionan todo, los procesos catabólicos por encima de los anabólicos. Entonces, para mantenerlo, tengo que tener este tipo activo. ¿Para qué sirve salir a caminar y hacer que por ahí lo leyeron, o si alguien hace algún deporte, o levanta pesa, o al gimnasio? Precisamente la activación, tanto de lo que vieron en crecimiento, bueno, los que están en segundo por ahí a veces se ven trabajo, calculo que lo deben ver por lo menos, que precisamente los refuerzos que se hacen a nivel tendinoso se da por los trabajos de potencia. Entonces, eh, por ejemplo, qué sé yo, levantar pesa con los bíceps hace que los tendones bicipitales sean de mayor resistencia, la osificación, protracción se da precisamente por los traumatismos que produce a nivel óseo, en la porción en donde se inserta el tendón y todo eso. Exactamente, ¿qué pasa si el individuo pierde masa muscular? Si pierde masa muscular, el recto anterior del abdomen y la pared anterolateral también es músculo. Entonces puede ejercer menos presión intraabdominal. Entonces por ahí el esfuerzo defecatorio es mayor. Es lo que hablábamos antes cuando hablábamos de continente. ¿Está? ¿Qué otra cosa pasa? La verdura es interno. Bien, ahí precisamente nosotros vamos a tener la parte interna, que es el consumo precisamente de las verduras de hoja verde, para la generación, la mala absorción de celulosa y todo esto hace volumen, que eso aumenta el volumen más la ingesta de agua, favorece el tránsito intestinal por precisamente el contacto parietal. Y en el recto lo favorece también el reflejo defecatorio, un reflejo complejo, viene de un montón de lados, es como un poquito menos que el reflejo urinario, pero el reflejo urinario también viene, es multifactorial, hay un montón de lugares. El defecatorio también, pero es por distensión de la pared y todo eso, se agota, como se agotan todos los reflejos. Cuando hablamos de recto, también importante que me había olvidado, los esfínteres. Esfínteres y me había olvidado también de la irrigación, los paquetes hemorroidales, superiores, medio, inferiores, fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes acá tienen, en, mide entre 10 y 12 centímetros,
pero ustedes tienen entre los dos paquetes alrededor de 6 centímetros y pueden tener, no lo quiero decir ahora, lo van a ver en tercero, cuando vean semiología, pero depende de si va a la porta o si va a las cavas directamente, pueden tener un tumor o en el pulmón, es decir, por encima del diafragma, o al hígado. Entonces, fíjense ustedes lo importante, por eso preguntamos los paquetes hemorroidales. Los esfínteres, el esfínter interno y externo del ano, importantísimo. ¿Cuál es el continente? Esfínter interno, el músculo liso, ese es el continente. El externo, el esfínter social, que es por uno de los músculos que hace un gancho ahí, una retracción del recto, X. No importa, cualquier cosita me lo preguntan, se los mando. Lo que hayan estudiado, es un gancho que se forma por un músculo que se inserta ahí nomás en coxis, que es la base, está en el periné, que lo ven en segundo, pero bueno, por la duda si se lo dan, es músculo estriado. ¿Qué hace esto? El esfínter social. Es, por ejemplo, yo ahora tengo ganas de ir al baño, bueno, no, pienso, voy a esperar un poquito, termino esta charla y después voy. Bueno, eso es social. Pero si yo tuviera una alteración colónica, el colon irritable, que es una patología, es porque por ahí el esfínter interno no es continente y me hago encima. No hay tiempo. Por eso acordarse de que el interno es el continente. Cuando el interno se relaja, estamos al horno. No se puede contener. Me voy encima. Entonces, esas son, por eso miren las presiones, fíjense los centímetros de agua, todo eso que ya lo tienen 700 veces de semio, perdón, de fisio. Cualquier cosita me preguntan. Bien, otra cuestión que no me quiero explicar. Acá, profe, una compañera ¿Quién? levantó la mano. Perdón. Ahí me fijo porque estaba en las UP. Hola, Victoria, te profe. escucho. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tengo una Bien, pregunta. ¿Cómo podría decime. explicar la formación de las heces? ¿En qué sentido, Vito? Como por ejemplo, no sé si podría explicar que empieza por la digestión o deglutición, si podría empezar por la boca. No. La formación de las S es un periodo posterior a la absorción. Son residuos las S. ¿Está, Vito? Por eso no empieza Sí, desde ahí. Empieza desde lo no absorbido. Desde ahí tenés que empezar a explicarla. ¿Está? Por eso la constitución de las heces viene lo que vos hacés con el aspecto de celulosa en la ingesta de verdura de hoja verde. ¿Bien? Y el colon hace la absorción de agua precisamente para, digamos, mantener el agua, para recuperar, como hace también el riñón, y bueno, es para recuperar agua. ¿Bien? Por gracias, eso no profe. empieza en la masticación, digamos. ¿Entiende, Vito? Lo que empieza desde la masticación, cuidado, no lo confundas con, bien, buenísimo, con el movimiento peristáltico. Porque vos cuando tragás y se empieza a mover el triperío, que por ejemplo tenés hambre, ahí sí empieza una onda que la estudiaste en fisiología, ¿está? Que es interayuno, pero está en relación con la hipoglicemia. Bien, por eso cuando lo veas, fíjate los tipos de onda que vos tenés. Cuando vos consumís un alimento, aumenta la motilidad intestinal también, pero en menor medida. Lo que sí aumenta la formación de las heces, el periodo postprandial, después de la absorción, una vez que saliste del intestino delgado, específicamente. ¿Estamos, Victoria? Por eso no empiezan de arriba. El movimiento sí, lo podés estar asociando, sobre todo en los chicos, que se llama el reflejo gastrocólico, o por ejemplo en nosotros, en el adulto, que es que vos comés, y por ahí a veces dentro de la hora siguiente uno puede tener más probabilidad de tener estímulo defecatorio, pero eso está en relación a la motilidad que se dio desde la masticación de ilusión. Bien, pero las S empiezan en el colon, porque es una vez que terminaste de absorber todo, ¿qué me quedó? Es lo que pasa a través de la válvula ileocecal, ciego en adelante. Bien, eso es importante. Bien, el ciego es importante también, gente, porque ahí tenemos el apéndice cecal. ¿Estamos? Y la posición del apéndice también, o sea, no es solamente la ubicuación, porque ya lo van a ver que, bueno, me alegro que se entendió, Liz, que ya van a ver que hay distintas posiciones y son importantes. Ah, bien, ya que hablamos de esto,
las topografías. Cuando ustedes vean topografía, y con esto terminamos, que vamos a hablar un poquitito de peritoneo, bien, primero que nada, peritoneo. El peritoneo es una membrana que tiene vallo, tiene nervio, tiene, lo más importante, es un órgano linfático. El peritoneo, si ustedes tienen una apendicitis, a veces se llama, ya lo van a ver en patología, se llama, o en cirugía, se forma un plastrón. A veces hay una secreción, cuando el apéndice está inflamada, se abren las paredes del apéndice, se separa así, y por ahí salen gérmenes local. Entonces el peritoneo va, se mueve y forma como si fuera una membrana, una bolsita de nylon. El peritoneo es una bolsita de nylon y lo envuelve. Eso se llama plastrón. Y a veces se encapsula y es para tratar de limitar la infección. Se mueve el peritoneo, es increíble. Lo que, bueno, ya cuando estudien un poquito más adelante van a ver, es una maravilla. Estamos inventados como para sobrevivir. ¿Qué les puedo decir? No sé, no quiero ni hablar. No voy a decir nada de eso, no voy a decir nada de eso. No me voy a meter en política. Pero bueno, ¿se entiende? ¿Está? Bien. Cuando hablamos de peritoneo, una bolsa de nylon, ¿qué es el peritoneo parietal y visceral? Una bolsa, imaginen una bolsa de nylon, ¿no? Este papel que yo tengo acá, estas dos membranitas de papel, yo meto así el puño, lo que envuelve el visceral y lo que está afuera parietal. Esto forma un fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas, que está en relación al recto. Ah, bien, profe. Entonces en esto P8 yo podría empezar. ¿Qué? Alguien me preguntó algo. ¿Podría empezar? No llegué a ver la pregunta, pero bueno, pueden Livia empezar por cualquier pregunta, lado. dice, entonces en la UP8 yo podría empezar hablando de las fibras alimentarias de las verduras, después hablar de la formación de las heces y Ah, absorción bien. del colon hasta que lleguen a los esfínteres. ¿Sería un buen camino? Sí, ahora vamos a detenernos después un poquitito de cómo empezar a hablar y por dónde. Así les digo la sugerencia toda junta a la persona que me preguntó. Volvemos cualquier cosa sobre esto. Pero la idea, peritoneo, que lo importante es dividir. Estamos. Cuando ustedes tienen los ligamentos, los mesenterios, primero diferenciar qué es un ligamento, qué es un mesenterio, qué es un epiplón. Estamos, mayor, menor, qué une. ¿Cuándo digo que es un epiplón? ¿Está? Si yo digo, no sé, gastrohepático, ¿de qué estoy hablando? Todo eso, primero definiciones, esas se las dieron en anatomía, para diferenciar ligamento de epiplón o mesenterio. Cuando yo digo, hay distintas, para no olvidarme la topografía, cuando ustedes hablen de peritoneo, al margen de la zona de declive y todo eso, hay lugares del peritoneo que primero tengo que entender lo que son. Yo puedo dar la división topográfica del abdomen desde afuera o desde adentro. Cuando ustedes dan la topografía desde afuera, los 9 cuadrantes, la pavada, la línea mamaria, intraclavicular, en las apófisis anteriores, precisamente de los huesos pelvianos, todo eso está fenómeno. Dividen los 9 cuadrantes, los nombres, todo el biribiri. Pero después puedo dar una división interna. ¿Estamos? El mesocolon transverso, a nivel precisamente cómo está, el mesenterio, la raíz del mesenterio que divide colon derecho de izquierdo. Eso también es importante, porque ustedes, a través del mesocolon transverso, tienen dos espacios, mesocolon transverso, superior o inferior, espacio supramesocólico e inframesocólico, esto interno. ¿Estamos? La raíz del mesenterio separa precisamente colon derecho o izquierdo, al margen de la irrigación que tiene el colon. Entonces también eso es una relación interna. Puedo darlo despacio. Supramesocólico, bueno, tengo el hígado, el estómago, el vaso, todo lo que está por ahí arriba. ¿A qué altura está el mesocolon transverso? Más o menos a la altura del ombligo, más o menos, que está más o menos al nivel de la segunda lumbar. ¿Estamos? Ah, eso también es importante, no me acuerdo si le dije lo de la aorta. La aorta T12, L4, más o menos. Estamos, la raíz del mesenterio empieza más o menos la segunda lumbar también y va hasta la porción ileocecal. Entonces ahí más o menos ustedes tienen la dirección del mesenterio que va de arriba a abajo, de atrás adelante, de izquierda a derecha. Entonces ya me ubico. Entonces entiendo de lo que estoy hablando. Y hay dos lugares. Las hernias pueden ser externas cuando sale. Esto es
por qué estudiamos el hiato de Winslow y la transcavidad de los epiplones. No solamente si es intra o retroperitoneal o si está peritonizado o no. Hiato de Winslow, el espacio ese más o menos tiene 2 centímetros, es un agujerito que está oblicuo, no está, que tiene los diagramas, está en relación a los vasos hepáticos. Si no se los dieron no hay problema, pero es un lugarcito que está ahí entre el estómago y el hígado, que es un agujerito que tiene más o menos 2 centímetros por 2 centímetros, es oblicuo, tiene un borde antero superior y uno postero inferior, perdón, antero inferior y uno postero superior, y está, por ahí yo puedo meter un dedo, y ahí se pueden producir las hernias intraabdominales. Puede haber el único caso y pasa atrás del estómago, que es un espacio también virtual, que es la pared posterior, porque se llama trascavidad de los epiplones. ¿Está? Por eso tengo que conocer estos espacios. No creo que les pregunten más de peritoneo, salvo que le hayan, no sé, que lo hayan dado como un tema en particular. Lo vemos más en otros momentos. Pero bueno, gente, espero que se haya entendido más o menos eso. Para la persona que me preguntó de la 8, pueden empezar por cualquier lado. Si ustedes tienen que estudiar algo para no olvidarse, sus Padre Nuestro, hasta tercer año por lo menos, son de cada una de las UABP los contenidos agregados. Por ejemplo, si en anatomía de la UP8 dice división topográfica del colon y dice ascendente, transverso, descendente, ileopélvico, recto, dice espacio supramesocólico, espacio inframesocólico, lo estudio así. No sé qué significa supramesocólico. Diccionario, HarperCollins. No lo puedo encontrar, mensajito, lo mando al grupo, le pregunto a mis compañeros, busco todos los recursos para rendir pasado mañana o mañana. ¿Estamos, gente? Empiecen por donde quieran, ubíquense por donde quieran. Tienen este paciente de 80 años, 75, no, 75. Bueno, es un abuelo o una abuela de ustedes. Les está diciendo eso. Se lo sientan enfrente, lo están mirando. Dicen, a ver, ¿por dónde empezaría? ¿Vos estás comiendo verdura de hoja verde? Bueno, ¿por qué está comiendo menos? Bien, entonces, ¿cómo empiezo a describir? Por eso fíjense qué van a decir para no mandar a cualquiera. Bien, tengo que evaluar en este paciente. Su alimentación va a estar en relación a la conformación de las heces. Su estado de hidratación va a estar en relación a la motilidad y las características de las heces formadas. Su pared abdominal va a estar en relación a la fuerza del acto defecatorio. Y así, no se empiecen por donde quieran. Pero por lo menos la cabeza armada. En el paciente de 25 años, dice que, qué sé yo, cambió la dieta. Paciente de 25 años, tenía peso normal y ahora está con sobrepeso. Primero, antropometría. Mido los pesos, calculo cómo está de acuerdo al índice de masa corporal, en qué lugar está, le digo la dieta, por ahí está bien el índice de masa corporal, él está dentro del parámetro correcto, pero come, qué sé yo, 1 kilo de grasa de vaca por día. No, mirá, le digo, no, eso está mal para vos porque la grasa sola no sirve, todo el biribiri, porque no se adecua a la ley de Escudero. Entonces, ¿cómo lo presento? 25 años, mala alimentación, no se sienta a comer, eso es desfavorable precisamente, porque si el tipo corre una maratón después de comerse un asado con cuero, va a tener, le va a doler la panza. ¿Por qué? Porque va a tener los terrenos que va a necesitar la sangre, hace que necesite para digerir un montón de sangre, pero la está usando para los músculos, entonces el corazón se enloquece porque no sabe para dónde ir, dónde mandar la sangre, el circuito circulatorio. Por eso me siento lleno, me va a doler la panza, no voy a absorber bien. ¿Se entiende? Eso es, para lo de segundo, es lo que hablábamos el otro día de redistribución de flujo. Para la gente de primero es porque la sangre no sabe para dónde ir. Bueno, ¿para dónde voy? ¿Para el músculo? ¿Vos tenés que correr? ¿Voy para la pierna? ¿O voy para la panza que también tiene un montón de comida? Bueno, ¿se entiende, gente? No importa para dónde vayan, el tema es armar la cabeza.
Si yo tengo un lineamiento, me imaginé el paciente enfrente, la mamá que le da la teta, tiene dudas, lo que sea, ahí empiezan en general con el discurso de la mamá, la teta, y empiezan por lo social, empiecen por donde quieran. Bueno, más o menos la idea, digamos, en el aspecto sociocultural, la madre por ahí se angustia porque no le puede dar la teta al bebé. Bueno, ¿qué importancia tiene para la madre la lactancia? ¿Es fundamental? No, por ahí la madre dice no, como lo van a escuchar más de una vez. No, yo no quiero que se me formen las mamas, precisamente no le doy la teta, le doy, qué sé yo, el biberón. Bueno, ¿por dónde encararían un paciente así? Estamos. Tener la cintura mental como para ir desde un lugar conocido, que es haberse imaginado un paciente enfrente. ¿Se entendió más o menos? Esto no es ni siquiera, no es una clase, es una charla, pero por lo menos porque es lo que por lo menos yo noto con un montón de gente cuando viene a rendir los problemas, cuando uno le pregunta, ¿por qué le estoy preguntando músculo, o sea, la inervación de los músculos masticatorios? Me miran como con espanto, y la verdad, ahí me entristezco, me pongo mal yo, porque algo hicimos mal, algo hicimos mal. Es como no preguntar olfatorio. Prueben de tratar de comer con la nariz tapada, o tapándose la nariz. Nosotros los pibitos cuando le decimos que un remedio es feo, para que lo tomen, que se tapen la nariz. Es por esa la razón. En las áreas del gusto, la vemos en primero, la vemos en crecimiento. ¿Cómo nos vamos a preguntar dónde está el área del gusto, dónde se vehiculiza el, a ver, el rinencéfalo? No es que le vamos a tomar eso, sobre todo para la gente de segundo, pero para que lo tengan en claro. Vuelvo a Ratatouille, la película cuando el tipo va a la infancia. Es porque está en relación precisamente con los núcleos de memoria que están en relación a las regiones del hipocampo, puro sistema límbico. Nosotros olemos nuestras madres, reconoceríamos a nuestra mamá por el olfato. Es lo primero que hacemos, somos como los perritos esos que ustedes ven cuando nacen, ciegos. Olemos nuestras madres, la conocemos por el olor. Eso es tan importante y tan evolutivamente importante que hace que reconozcamos la teta de nuestras madres por encima de otro contexto de mamífero. Es fundamental para el vínculo, es fundamental. Al margen de eso, es limitante. Esto se los cuento. En los estudios de Alzheimer y todo eso, una de las cosas que empezaron a notar precisamente, esto es un estudio de hace muchos años, varios estudios se hicieron precisamente durante años, de los pacientes con Alzheimer y la relación con el olfato. Una de las primeras cosas que vieron fue que la pérdida de la memoria con la pérdida del olfato previo en, en años anteriores. Bueno, eso se da a través del rinencéfalo. Fíjense ustedes cómo es la asociación. Entonces, por eso es que nos retrotrae a la memoria, y Ratatouille es el mejor ejemplo. Esa persona que huele la comida y va a la infancia. Y lo que nos permite evolutivamente es recordar qué nos hace bien para comerlo de nuevo. Ese es el punto. Por eso la nutrición son pautas culturales también, no solamente, a ver, qué sé yo. Si yo voy, ¿por qué me da asco un gusano y por ahí como una pizza? Bueno, una vez vi un programa hace 1 millón de años donde intercambiaban lugares y, digamos, de gente de Tailandia que venía acá a Argentina, vinieron 2 personas a vivir a Buenos Aires y 2 personas fueron a vivir a Tailandia. Bueno, ellos comían los gusanos desde el árbol, más proteína que eso imposible en ese lugar y en esa manera. Algunos lo cocinaban, otros lo comían directamente de la corteza del árbol. Bien, eso estaban habituados, el gusto, todo eso, el desarrollo del gusto a los 6 meses que se pide en ese paciente, es porque precisamente empiezan a desarrollarse digamos, las células gustativas, precisamente las papilas, se desarrollan precisamente por el estímulo. ¿Está? No es solamente los 5 tipos de gusto. Esos 5 tipos de gusto son universales, pero que percibo mejor es cultural, en la construcción adaptada al entorno donde el individuo se desarrolla. Entonces, un argentino que se va a vivir a Tailandia va a comer gusano como uno de la zona y desarrolla el gusto de la misma manera. ¿Está? Y viceversa. Come pizza, porque le daba asco. Me acuerdo de verlas que no comían. Bueno, ¿y a quién no le gusta una pizza de lo que estamos por acá?
¿Se entiende, gente? Bueno, algo, espero que se haya entendido, ya si no la vamos a hacer muy larga, pero cualquier cosita, escriben un mensaje o qué sé yo, me piden información, por ahí a veces les mando, me adapto a la necesidad que tengan ustedes y al nivel en el que estén. No es para desesperar. Si alguno me quiere preguntar algo, y los metabolismos Rigali, no salgan del Rigali. Vayan al libro Rigali, estudien de memoria del Rigali, todo Rigali, no salgan de ahí. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Algo que me quieran decir? ¿Pregunta? Bueno, Tatiana, gracias. Bueno, gente, gracias y gracias por el acompañamiento. Gracias, profe. Espero les sirva y bueno, suerte. Espero que no nos crucemos en el examen, porque odio tomar examen, lo odio verdaderamente, pero es algo de lo que tenemos que hacer. Necesitan algo y nos escriben. Bueno, mucha suerte. Nos vamos a ver por ahí este año en segundo o en tercero con la gente. Nos estamos viendo. Mucha Muchas suerte, gracias por su gente. tiempo. No, por favor.